Bienvenidos a esta mesa como cada jueves. Federico Dorin, Arturo Ávila. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Muy contento de estar de regreso. Sí, los Feliz extrañé. año nuevo, felices fiestas, por supuesto. Contento Igualmente. de verte y de estar con la gente que nos escucha. Igualmente por supuesto. para ustedes. Bueno, aunque los vi muy trabajadores todas las vacaciones, porque de entrevista en entrevista y de mesa en mesa. Federico Dorin, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Osuna, Feliz encantado año. de verte. Feliz año a ti, a Arturo, a todo el auditorio. Pues aquí ya de vuelta. Qué bueno, ¿no? me da mucho gusto, por supuesto, saludarlos y pues vaya que pasaron cosas para cerrar el año y para arrancar el año. Quisiera empezar por esto que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al tema de homicidios y lo que ha revisado Daniel Jasso sobre las desapariciones, que llama poderosamente la atención. Homicidios, desapariciones, Daniel, para que Arturo y Federico estén en la misma sintonía. Homicidios, reducción del 39.70% respecto al último mes de López Obrador y 28.21% en desapariciones. 40% a la baja en homicidios, eso no nos genera sorpresa, pero esta baja de noviembre a diciembre en Pero desapariciones. yo no la reconozco, no la concedo, ¿eh? Pues Nunca sí. le he concedido en la mesa ¿Qué cosa? que la cifra sea veraz. ¿Cuál? La La de reducción de homicidios. Ok. A ver, Arturo. Pues no, a ver, Federico tiene la función de venir a estas mesas a decir mentiras a medias. Yo hice un propósito de año nuevo, ¿eh? Ah, ¿sí cuál? Y uno de ellos tenía que ver, y lo pedí con mucho gusto, ¿no? Que tuviéramos una mejor oposición. Una mejor oposición. Una oposición que tuviera proyecto de nación, una oposición con la que se pudiera conversar de temas importantes y una oposición que no dijera mentiras. ¿Se te va cumpliendo o porque Al parecer, llevamos 8 al días? parecer no se me está cumpliendo. Ajá. En todas las mesas vuelvo a escuchar que la comentocracia, que la derecha y algunos voceros del Partido Acción Nacional, pues lamentablemente no están dispuestos a aportarle al país como una oposición seria. Pero para eso estamos nosotros. Dice Federico que no concede la baja del 40% en homicidios. No, pues porque no van a conceder nada, absolutamente. Como no conceden tampoco que el salario mínimo incrementó, como nunca en la historia, un 13%. Como no dicen en ninguna mesa que las mexicanos y los mexicanos el próximo 15 de enero van a cobrar su 13% de aumento. Ese que nunca dieron, ¿eh? Ese que nunca dieron, ese que decían, no se puede, porque si nosotras y nosotros gobierno damos un aumento al salario mínimo por encima de la inflación, vamos a desestabilizar la economía. Entonces, les hemos estado enseñando a los del PRIAN a gobernar, y es difícil para ellos, ¿no? Yo veo la cara de frustración que tiene Federico cada que viene a este programa, ¿no? Y la verdad es que, pues, ni modo, pues, pero van a aprender, poco a poquito van a aprender a gobernar y a hacer mejor oposición. ¿Por qué no conceder la baja en homicidios, Federico? Porque insulta mi inteligencia, porque Ernesto López Portillo te dijo a ti que no son confiables las estadísticas, que en los países que se dicen democráticos y que sí hacen buena estadística criminal, esta es supervisada con una metodología única, avalada y supervisada por los ciudadanos. Es la propuesta que nosotros hicimos cuando se discutió la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública para darle certidumbre y supervisión ciudadana a la estadística, y que estos miserables votaron en contra. Es tan falso todo lo que dice Arturo. A ver, hay una nota hoy en un periódico, no sé si la tengan en la posición, que dice que la mitad del barco, el primer barco que presumió Super Batman Harfush de los 20 millones de litros de diésel. ¿Fue Reforma o Sí, qué era? fue Reforma. Sí. Que se guachicolearon ya decomisado el barco la mitad del combustible. Esa es la confianza de sus estadísticas. Y manipulan todo con la misma bola de secuaces que ahora están con Ernestina en la fiscalía y con Omar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahorita leo esta nota que O sea, es si súper ni interesante. siquiera en el decomiso son Ajá. capaces de decir la verdad de cuánto decomisaron y han manipulado desde este equipito, desde que estaba con Claudia Sheinbaum, lo hemos platicado aquí, con la muerte violenta no determinada y las desapariciones, han venido manipulando eso. Es tan fácil como que los junten y les instruyen cómo no registrar, cómo no actualizar. Lo mismo en los estados panistas, supongo. Mira. No, a ellos podrían intentar no decirles, pero el problema más grande de desaparición, ¿dónde está? No dicho por el PAN. En Jalisco. En Jalisco. Ajá. Incluso el periódico de Reino Unido dijeron que es Guadalajara la ciudad con el peor problema de desaparecidos del mundo, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿qué no ha pasado ahí? Que yo he venido a decir aquí este programa. Pactaron después de que Pablo Lemos se fue a arrodillar con Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional después del Rancho Izaguirre, que como te decía Paulina, como jalisciense, no han avanzado. Y la comparecencia que estaba pendiente, Azucena, del fiscal de Jalisco respecto del Rancho Izaguirre,
No se ha Nada. podido dar, a un año no ha comparecido ante el Congreso y estaba votada a favor por unanimidad. Nada más se reunió Pablo Lemus con Claudia Sheinbaum para pactar cómo disque investigar el rancho antes de que tuvieran a Chona igual el guachiculero de MC. Bien. Y A ver. ya no ha comparecido y no hay ningún avance. Tú lo decías en tu reflexión el otro día. Se fue Gertz y ¿qué avanzamos? Nada, al En el Reino rancho Unido. de Nada. Nada. A ver, Daniel, no sé, Daniel Caso, que es el que le sabe muy bien todos estos números. ¿Hay posibilidad de ver qué estados han subido y bajado más en desapariciones o no? Como tal, el sitio del... ¿U homicidios? ¿Tenemos los más y menos En homicidios homicidios? sí, en desapariciones no estoy seguro. Porque en todo caso, a ver, quien encabeza el número de homicidios es Guanajuato, ¿no? Del PAN. También hay algunos estados morenistas. Quiero ver cómo se comportó Guanajuato para saber entonces si todos están siendo cómplices de esto que tú dices, Federico, podría ser un maquillaje de cifras. Porque entonces van todos, ¿no? A ver, es que el problema no es en lo individual un estado. El No, problema no, es la suma metodología. de todos los No, a estados. ver, es incluso lo que te ha dicho Felicitos. No importa lo que Sí, diga sí. la oposición. Felicitos te ha dicho que en Sinaloa, en la narcopandemia, lo que más ha crecido con el pleito entre los Mayitos, chapitos y el ajá. mayo es los desaparecidos. ¿Y cuántas veces has venido tú aquí a dar cuenta, o Rubén Moreira, de asesinatos, de que de repente hay una masacre y se matan 12 o 15 y no se registra, reportan. y pasan días y no se registra? ¿Qué confianza puedes tener de eso? Arturo. A ver, primero decir que Federico, nuevamente, con los argumentos que trató de exponer sobre la mesa, acaba de dejar claro que no tiene claro cómo se construye la cifra de desaparecidos. La cifra de desaparecidos se construye con información de las fiscalías estatales. Los estados que más homicidios tienen una correlación directa con el número de desaparecidos. El caso de Guanajuato, por ejemplo, el caso de Jalisco, por ejemplo, el caso de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Está entre los primeros 10 estados con mayor número de desaparecidos. Si fuera real lo que dice Federico Doring, tendrías tú un punto muy claro, Susana, lo acabas de decir, los gobernadores panistas y los gobernadores de Movimiento Ciudadano están siendo cómplices, ¿no?, de maquillar una cifra, lo cual es completamente falso. Y es falso porque lo que no te dice Federico Doring es que en una reunión de la Junta de Coordinación Política con Omar García Harfuch, en la que él participó, en la que yo participé, se explicó con toda claridad cómo las cifras de desaparecidos tenían primero un ingrediente muy importante, que es la falta de actualización por parte de las fiscalías. De Jalisco es decir, particularmente, sí. hay un grave problema en la actualización. Segundo problema muy relevante, ¿no? Cuando tú tienes una cifra de desaparecidos de acuerdo al propio Registro Nacional de Desaparecidos, la forma en la que se vino construyendo en la Secretaría de Gobernación, bastaba con un simple aviso para que se registrara un folio, y ese folio contaba como una cifra específica. Cuando tú revisas la integración de los desaparecidos, te vas a encontrar con que una parte importante de esas cifras son folios sin ni siquiera nombres completos. Después vino una labor importante en 2023 y en 2024 para rehacer y hacer unos censos de esta cifra de desaparecidos. Estuvo la Secretaría de Bienestar, estuvo el SAT y empezaron a censar. Lograron actualizar las cifras y también lograron establecer que había criterios en donde no se podía. Déjame regresar, voy al corte y regresamos. Bueno, Sí. Ahora vamos a hablar del tema del tren interoceánico también. A ver, nada más muy rápido. Dame Por dos eso que hablamos segundos. nosotros también. Aguántame, Para aclarar, aguántame. Y luego, rapidísimo, tren interoceánico y también el tema del huachicol fiscal y también una reflexión sobre Venezuela. Déjame que te conteste, Federico, voy Sí, contigo adelante, y luego adelante. Daniel. A ver, las farsas de Arturo. Él decía en esta mesa todo el año pasado, es una tendencia. Nos venía aquí a hablar de comportamiento estadístico. Y misteriosamente, en cuanto la presidenta un día dijo en una mañanera que no estaban desaparecidos, que literalmente los memes decían que se habían ido de parranda y ella minimizó el dolor de los mexicanos, ahora ya le dan su estadística a modo como se daban como jefe de gobierno. Te lo voy a poner muy sencillo. ¿Cuál fue la discusión en la discusión de desaparición de la ley? Que te traje yo a la mesa, que te dije que era la mejor, la más importante. ¿Qué pedían los colectivos? No la oposición. Que los colectivos tuvieran interés jurídico acreditado y acceso a la carpeta de investigación, ¿te acuerdas? Para que las madres buscadoras
no se quedaran fuera, como pasó con el rancho Izaguirre, que ellas lo encontraron, luego les manipuló todas las periciales Gertz y no les dejaba tener acceso a la información. Eso que pedían los colectivos, que era la cosa más importante, no se las dio Morena, es dame a mí, que estoy buscando a los desaparecidos, dame a mí acceso a la carpeta, para que yo mismo tenga la certeza de qué está pasando. Él viene aquí a maquillar toda petición de la presidenta de la República con esa misma narrativa, porque el día que ella dijo que no le resultaba confiable los desaparecidos, los minimizó diciendo lo mismo que él acaba de decir, es que no estaban muertos, no estaban desaparecidos, andaban de parranda y se van, ¿no lo dijo eso el gobierno? Que se iban los adolescentes como casi, como si fuera fin de semana, propia, sí, ¿no? a romancear y que no le avisaran a los papás y que eso era las cifras, ¿o lo dijo o no lo dijo el gobierno eso? ¿Damos por bueno esta baja de desapariciones de noviembre a diciembre? Sin Arturo? duda, por ¿Sí? fin. O sea, lo damos por como fin, ya un hecho. Sin duda, por Ok. fin tenemos una base Bueno, de él es datos Morena. confiable, El una Morena, base sí. de datos confiable, que respaldan los gobernadores del PAN, porque esta cifra se construye también con la información de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, de la gobernadora de Guanajuato, Lidia, del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, de la gobernadora de los que te Chihuahua, ayudan a que no de la crezca más, gobernadora porque ahí sí se hacen de bien las Chihuahua, cosas. Maru Campos, del gobernador de Jalisco, Lemos, y por supuesto el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Todos ellos contribuyen a que estos datos sean certeros. Entonces, eso te demuestra que lo que viene aquí a decir Federico es pura mentira. Ya lo conocemos, pues, ¿no? Si lo que los yo que sí digo, han déjame sido, hacerte una los que pregunta. sí han sido Si lo que yo digo institucionales no es cierto, son Arturo. ellos que están reportando información de homicidios, por cierto, con bajas significativas, porque colaboran hoy con el gobierno de México, y también con bajas Si lo significativas que yo digo no en es la tal y cifra como lo de dije, desaparecidos. explícame una cosa con manzanitas. A ver. Si ya traes en tus acordeones del Bañagatos. ¿Por qué le renunció a Morena 2 titulares de comisión de búsqueda? La última fue Carla Quintana, pero no fue una, fueron 2, que por sabotaje presupuestal, por no dejarlas hacer su trabajo profesional, por no dejarlas acompañar a los colectivos, por dignidad, renunciaron. Por eso que rasuraron ahí como Claro, 12,000 desaparecidos. ¿no? Justo lo que acaba de decir, nunca que quiso rasuraron. actualizar Carla Quintana, es lo que Nunca, no la dejaron nunca. y les aventó su puesto en la Jamás en cara. la vida, eso ¿Qué es es falso. Bañagatos? Bañagatos, Jesús Ramírez, el que le da las ideas aquí para venir Eso a es mentir a falso, aquel compañero. completamente. Arturo. No, a ver, yo nada más te voy a dar datos muy claros, ¿no? La cifra de desaparecidos está integrada más o menos en este porcentaje, ¿no? A 2023, cuando se presentó un informe, había 24,271 localizados, que fueron los que se hicieron a través de censos. 19,258 con indicios de actividad, vida o fallecimiento por llamada con algún familiar. No los puedes bajar, Claro pero ahí que están, ¿no? 11,318 registros sin identidad con inconsistencias y errores, caracteres, números, es decir, punto 1, Juan, ¿quién es Juan? Pues Juan hay 1,000, ¿no? 11,318, ¿no? Son caracteres nada más, son nombres solos nada más. Pero son personas. 40, claro, pueden ser personas o no. O sea, puede ser Federico Dorin, que cuando la base de datos estaba abierta a la gente, o ya no pues se puede, ya no es tan sencillo como que tú levantas el folio, tiene que haber un proceso mucho más complejo, pues te hace la travesura de ponerte un nombre, ¿no? Pero déjame 40, terminar no, con eso. concluyo. Voy contigo. 47,293 a esa fecha que te di son registros sin nuevos teléfonos, sin direcciones o datos de contacto para continuar la búsqueda. Y hasta el 2023, 21,620 eran reportes confirmados. Es decir, la cifra sí tiene un manejo muy claro, que no puede ser nada más aventada como la avienta la oposición de que hay 133,000. No, hay que ser serios, Federico. A ver, Daniel, por tiene primera algo vez que en tu vida plantearte, hay que voy ser contigo. serios, querido Federico. Arturo, yo quería preguntarte, ¿qué diferencia entonces la reconfiguración que se hizo en 2023 con los censos casa por casa que propició Andrés Manuel López Obrador a los que se están haciendo ahora en la Plataforma Nacional de Búsqueda? Si en ese momento los servidores de la Nación iban y daban prueba de vida fidedigna a ellos preguntando a las familias si habían regresado, ¿por qué eso no se arregló desde 2023 y se está repitiendo el escenario ahora? Porque no lo puedes bajar de las bases de datos. O sea, no es suficiente que un servidor de la Nación vaya a una casa y le pregunte, señora, ¿ya regresó o tiene usted información de Juan Pérez? Sí, fíjese que se fue a Estados Unidos, ¿no? Y está ahorita en California, ¿no? Si nada más tienes esa información, no es prueba de vida, no lo puedes bajar de la base de datos. ¿Sí me explico? Entonces quiere decir que tienes un dato de que tiene
por un contacto, un tercero, vida que existe, que la persona está en otro lugar, pero no hay forma de que puedas tener procesalmente una baja en la base de datos. La coordinación que se tiene ahora con las reformas recientemente aprobadas entre seguridad y Secretaría de Gobernación no propicia una mejor sinergia. Por eso estás teniendo datos más certeros y por eso tienes ya una reducción en diciembre. En 2000. Y si para enero y febrero sube la cifra nuevamente, pues tendrás un dato más real. O sea, lo que sí tenemos son datos más contundentes, aunque sean mayores. Aunque sean mayores o menores. Es decir, lo que hoy tenemos son cifras reales, tenemos una coordinación clara entre las fiscalías estatales, un gabinete de seguridad que se coordina permanentemente con los 3 niveles de poder, con todos los órdenes de poder. A ver, Federico. A ver, se le atoró el clutch como siempre aquí, Arturo. La reforma de desapariciones se hizo en el periodo extraordinario, antes de septiembre. Curiosamente, esta mágica mentira que le acaba de responder a Jasso, de la gran coordinación estadística, sucedió no a partir de la promulgación de la reforma, sino a partir de que la presidenta cerró el año con una cifra que no podía defender de desapariciones. Pero vuelvo a mi argumento, para que no se diga que es un dicho de la oposición. Si le llamas a Ernesto López Portillo, el día que le llames, te va a volver a decir lo que ya te dijo un día aquí a Suena. Lo que pasa es que yo sí me acuerdo de lo que dice la gente. Sí soy un legislador que está atento a la información de los ciudadanos, no como tú, solo a la propaganda gubernamental. ¿Qué te dijo aquí Ernesto López Portillo? Que no existe todo lo que él acaba de decir, que la metodología es tan poco confiable, que era lo que él pedía, que el Estado mexicano, justo lo que preguntó Jasso, no puede tener trazabilidad y no te sabe decir el gobierno si un desaparecido terminó después descuartizado, en tráfico de órganos, disuelto en ácido, si fue enterrado. O sea, él te decía a la luz del Rancho Izaguirre, no hay manera de saber qué desaparecido es, digamos, espontáneo, es trágico, y cuál está vinculado al crimen organizado. Palabras de Ernesto López Portillo, uno de los más prestigiados investigadores y académicos. Él sí entiende de qué habla, no viene aquí a mentir por convivir. A ver, déjame preguntarte, Arturo, para cerrar este tema de momento, y también quiero ver el tema interoceánico, Venezuela, etcétera. La diferencia de desapariciones entre noviembre y diciembre, esta baja que apunta Daniel Jasso y que tú pues palomeas pues como datos confirmados, ¿se debe a qué? ¿Bajaron las desapariciones? No, ¿Cambió el método? Hay una nueva legislación que permite mayor coordinación entre todos los órdenes de gobierno. Si tú te das cuenta, como nunca... ¿Pero por qué bajarían si hay mayor información? Porque las fiscalías generales de los estados ¿no? son las que tienen que reportar este tipo de desapariciones. Y si ya están reportando, ¿cómo baja? Pero no baja porque han encontrado a las personas. Cuando tú tienes, no, sí, claro, cuando tú tienes mayor coordinación. Ni vivas, ver, pues déjame terminar. ni difuntas. Federico. Baja porque cuando es un capricho de propaganda. No, cuando tú tienes mayor coordinación, puedes establecer criterios para pedirle a las fiscalías que actualicen las cifras, ¿no? Y entonces lo que te quiero decir es, lo que viene a corroborar mi dato no es mi dicho, es que los gobernadores y las gobernadoras de Acción Nacional, con esta mecánica de reporte, reportan una baja, ¿no? No están mintiendo, o espero que no estén mintiendo, o que no sean nuestros cómplices, ¿no? En este supuesto maquillaje que dice Federico. Lo mismo en el caso del gobierno de Lemus y de Samuel García. Entonces, lo que yo quiero decir es, la coordinación que hoy tiene el gobierno, el gabinete de seguridad, nos permite tener mejores resultados. Bueno, vamos al corte, regresamos con el cierre de este tema, interoceánico también vamos a platicar de ello, que ayer pues no quiso Morena hablar al respecto. Me cuentas por qué, ¿sí? Volvemos. Tren interoceánico. El 28 de diciembre se descarrila este tren, cobra la vida de 14 personas, desafortunadamente, y decenas más lesionadas. Esto dice la presidenta hoy. Perdón. Es el secretario de la Marina, Raimundo Morales. Quedó desierta la licitación de seguridad, es la seguridad privada la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación al contrato de la empresa que lo tenía, la empresa se llama Sedecma. Esa empresa dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, se le puede ampliar el plazo por un mes más, en tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo. ¿Por cuánto fue el contrato, secretario? No tengo el dato ahorita. ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué reporte le ha mencionado? Si también los datos, sobre todo la vigilancia de las vías, ustedes están pues a cargo de esta vigilancia sobre todo. Se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y
pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular de Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que correspondan. ¿En cuánto tiempo estaría ya pues la investigación o el dictamen, sobre todo, que ya van 2 semanas de este incidente? Depende de la Fiscalía y de los peritos. Los peritos tienen que hacer un análisis completo. ¿Y ustedes no Bueno, detectaron a ver, anteriormente sigue. algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario? No, está de acuerdo a los estándares internacionales, se construyó así, es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos. Presidenta, Bueno, y sobre pues este es tema- parte de lo que dice el secretario de Marina, Raimundo Morales. Federico, a raíz de lo que ha reportado el Universal, dice el Universal hoy, además de que aún no tiene un seguro para los usuarios, el tren interoceánico arrancó el año sin seguridad privada que vigila y proteja a los pasajeros en estaciones, terminales y oficinas, porque la licitación se declaró desierta. Federico. A ver, empiezo por decir Ustedes pusieron una denuncia, de hecho hablé Sí, con Federico el lunes. ayer, pero esto que acá dice el secretario es un mentiroso. Esta es la auditoría, ¿no? Que dice que en 2023 se gastaron de nuestros impuestos, Azucena, 16,000 millones de pesos en una cosa que le llamaron rehabilitación de la línea Z. Que no te venga aquí a decir este desfachatado que no tenían indicios de problemas de operación y que nunca los tuvieron. Si no tenía problemas de operación, ¿por qué tuvo que auditar un gasto adicional de 16,000 millones? ¿Dónde están esos 16,000 millones de pesos? Pues están las 14 vidas que se perdieron porque no renivelaron nada. Eso lo auditó. Lo que es relevante es que sabían que había un problema y que le tuvieron que destinar otros 16,000 millones de pesos, más que compraron trenes chatarra, más que los durmientes son incompletos, más las pendientes y orografías que complicaban el desarrollo del tren. Y déjame decirte por qué la presidenta está tan encantada hablando de Venezuela. Yo hice un ejercicio ayer en mi rato de ocio. ¿Te vas a brincar a Venezuela? No, pero te voy a decir por qué están vinculados. Ajá. Si me das un Ok, segundo. ok. Mira, del 29 de diciembre al 7 de enero, hasta ayer, todas las mañaneras habían durado 11 horas, 1 minuto, 26 segundos. ¿Cuánto tiempo ha hablado la presidenta Sheinbaum del tren interoceánico en todos esos días? 58 minutos, 36 segundos. De 11 horas. De 11 horas. ¿Cuánto ha hablado de Venezuela? 1 hora, 5 minutos y 42 segundos. Más que del tren. Y para criticar a periodistas y oposición, 30 minutos 40 segundos. Es decir, de los 661 minutos de las mañaneras, desde la tragedia de las 14 vidas del 28 de diciembre hasta ayer, el 8.7% del tiempo de las mañaneras ha sido para informar o mentir del tren interoceánico, pero eso sí, el 14.36% ha sido para hablar mal de periodistas, la oposición y distraernos con Venezuela. Por eso es que ella está tan encantada hablando de Venezuela, para que no hablemos de ella, para que no hablemos de... ¿Dónde quedó Hernán Bermúdez en la audiencia del 23 de diciembre? ¿Qué te dijo la Fiscalía de Tabasco? No estamos listos. ¿Qué vino aquí a decir aquí Super Batman Harfuch? ¡Ay, ella ha armado un gran caso en contra de Hernán Bermúdez! Ni siquiera tenían el caso listo en diciembre, la orden de aprehensión fue el del caso de febrero. ¿Qué pasó con Ramiro y los ranchos de Tabasco? Ya nadie habla de eso, del latifundista que tiene el 1% de la tierra de Tabasco desde que son gobierno. ¿Y qué pasó con Lord Miss Universo tirando rostro en el Ritz, en el Bar Vendôme? Esto es lo que ya no se discute porque nos quieren distraer con lo que pasa en Venezuela. A ver, dice 16,000 millones de pesos, ¿sí, verdad? ¿Sí? Para corrección pendiente y conexión de la línea Z. Dice acá para, ahí voy, rehabilitación de vía, desmantelamiento, desmonte de vegetación, rectificación del trazo, suministro y colocación del riel, de durmientes de concreto y de madera, de balasto y subbalasto, soldadura aluminotérmica, material de fijación, señalamiento, reparación de Es muy cunetas, sencillo, Sara. sustitución Si de eso no árboles y existía, refuerzo de se lo drenajes. robaron miserablemente. El supervisor y los otros secuaces. O sea, estas fueron las correcciones de los 16,000 O sea, millones de si pesos se gastaron que no se de había nuestros hecho. impuestos 16,000 millones de pesos en algo que no había que corregir y que no era un riesgo para los pasajeros, entonces lo robaron miserablemente con el video y el audio ese de ya y luego se descarrila el REN y se lo van a gastar con el arte de Yu Yu Sama a Tokio. Arturo. A ver, yo empezaré primero por lo más importante, porque para Federico Doring y para muchos lo más importante es la carroñería política. Empezaré por enviar condolencias a las familias de las personas que fallecieron en el tren. Tienen nombre, tienen apellido: Antonia, Bresaín, María, Israel, Inés, Amada, Patricia, María Luisa, Raúl, Rogelio, Honoria, Elena, Luisa Camila y por supuesto la más reciente, Hilda, de 72 años. Empiezo así porque me parece muy lamentable
que empecemos a sacar conjeturas sin una investigación, sin que se haya determinado un deslinde de responsabilidades. Lo más importante hoy debe ser la atención a las víctimas, el reconocimiento de que hay un problema. Estas personas hoy están recibiendo atenciones en hospitales importantes como el de Salina Cruz, por supuesto en Oaxaca, en el ISSSTE, Presidente Juárez, en 20 de noviembre, ¿no? Y me parece relevante mencionarlo porque cuando tenemos una oposición como la que tenemos, Azucena, que empieza a confabular teorías de la conspiración sin tener una determinación clara de qué sucedió, pues hay que voltear a ver dónde sí hay oposiciones de verdad. En Japón, en 2005, en Amagasaki, hubo un choque de trenes que dejó 107 muertos, 562 heridos. Fue el peor de la historia de Japón. La oposición lo primero que hizo fue solidarizarse, la oposición, con el gobierno, con los familiares, y desear que tuvieran en breve, ¿no?, un dictamen de qué había sucedido. Y se sumaron al gobierno porque de lo que estábamos hablando eran de vidas humanas. Esto no va a suceder aquí, porque a estos carroñeros no les importa el nombre de las personas, no les importan las víctimas, lo que les importa es cómo logro hacer o detractar al gobierno. Segundo tema importante, ha habido mucha desinformación y muchas mentiras. Ustedes seguramente han oído hablar de Garrett Dennis. Garrett Dennis fue una persona que justo cuando sucedió el accidente, varios comentócratas utilizaron para tratar de decir que este experto ferroviario había dicho que estaba mal hecho el tren, ¿no? Sí lo dijo, solo se refería a otro tren, no al y dijo efectivamente, decían los medios, algunos medios. ¿no? O sea, se refería al tren interoceánico, al de alta velocidad, y dijo que habían comprado chatarra y que no era segura para los pasajeros. Lo voy a pero desmentir. No se refería en específico a estos vagones. Porque quedaron en ridículo. Quedaron en ridículo. Quedaron en ridículo. Ahí te va, ¿no? Ellos dijeron, los de la oposición, ¿no? Lo llamó un tren de juguete, ¿no? Hecho de fibra de vidrio. Dijeron los de la oposición, es una crónica de un accidente anunciado. Y a él lo pusieron, ¿no?, como el gran ejemplo, ¿no?, a este señor, a Garrett, ¿no? Aquí está, ¿no?, el tuit de Garrett. Oye, ¿no? Entonces, la minota, a ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo o lo quieres leer? No, ¿Está bien? A ver. Y entonces de pronto, lo que nunca se esperaron estos sinvergüenzas cínicos y carroñeros de la tragedia, es que el propio Garrett Dennis saliera y dijera, esto no significa nada, las traviesas de madera, por cierto, de la denuncia que presentó Federico, son perfectamente adecuadas para velocidades, curvaturas y peraltes moderadas. Lo más interesante es la ausencia de arcenes de balastro, aunque una vez más, estos no son necesarios para vías articuladas. Además, no se observa ningún defecto geométrico evidente en el video. Entonces, Azucena, lo que te quiero decir es que el argumento que primero utilizaron los carroñeros hipócritas, sinvergüenzas de la oposición para tratar de sacarle raja política a todo, porque es lo que hacen, ¿no?, el propio Garrett Dennis se los desmintió. Federico. A ver, primero, carroñero es robarte el dinero de los mexicanos para irte a comprar propiedades y arte a Tokio con el balastro. Carroñero es burlarte en un audio de que se va a descarrilar el tren y que luego a ver que de quién es el pedo. Palabras de los carroñeros. Carroñero es robarte 16,000 millones de pesos en remediar algo que termina en 14 vidas perdidas. Carroñero es ofrecerle 30,000 pesos al dolor humano y no justicia. Carroñero es enriquecerse con un proyecto de narrativa con trenes chatarra. Carroñero es usar el poder político, como escribes tú hoy, para enriquecerse traicionando la causa, porque lo que quieren ser es nuevos ricos, porque estos lo que sirven es para robar, para diseñar proyectos que supervisan los hijos del presidente y que el presidente todavía te dice que cada uno supervisa. Eso es ser carroñero. Carroñero es usar el impuesto de la gente para enriquecerte y que termine en pérdidas de vidas humanas. Algunas diferencias con Japón, que tú conoces muy bien, de estas mentiras que acaba de espetar el Gavioto. En Japón, la oposición sí confiaba en la fiscalía, no era una fiscal carnal a modo. Votada por ustedes, votada por 3 senadores de Segunda ustedes, por apreciación. cierto. En Japón, ese tren no tenía indicios de que se había construido con tranzas del hijo de
quien gobernaba Japón. En Japón, ese balastro no lo habían vendido los amigos del hijo de quien gobernaba Japón. En Japón, esto que dice él, de Gareth Dennis, sí, pero en Japón los durmientes eran completos, porque lo que dicen las noticias es que pueden ser durmientes de madera, sí, pero completos. El video que grabaron los ciudadanos antes de que los corriera la marina corrupta de la zona de la tragedia es: ¿por qué si había durmientes completos y había otros que no? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Y dónde están los 16,000 millones de pesos? Esa es la diferencia entre su carroña para enriquecerse y luego terminan viajando por todo el mundo como hijos de sultán o comprando mansiones en California. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Bueno, a ver, voy a hablar con Ernesto López Portillo, experto en seguridad. Hemos hablado con él, le hemos dado seguimiento a este tema de homicidios y de desapariciones, pero antes quisiera que hicieran alguna reflexión sobre... Ahí está Ernesto, perfecto, gracias. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ernesto, buenos días. Ahí sí, hola. Te escucho perfectamente y te escuchamos aquí también Arturo Ávila, lo conoces perfectamente, legislador de Morena, y Federico Doring del Partido Acción Nacional. ¿Tuviste oportunidad de escuchar, Ernesto, esto que nos reportaba nuestro compañero Daniel Jasso respecto a la baja en las cifras de desapariciones de noviembre a diciembre? Está reflejando una baja como del 28%. Ernesto, ¿qué opinas? La vida. A ver, yo lo primero, Azucena, buenos días, desde luego a todos. Lo primero es que si la discusión puede tener dos ámbitos, y creo que se pueden confundir en esta mesa: un ámbito político y un ámbito técnico. El ámbito político tiene que ver con opiniones que pueden estar fundadas o no en los aspectos técnicos, metodológicos especializados que están en el fondo para responder tu pregunta. Porque lo que tú me estás preguntando tiene que ver con atributos de la estadística, atributos que se depositan en registros oficiales de comportamientos delictivos, en donde o tienes una respuesta de una opinión política favorable o no, derivado de ideologías sentadas en esa mesa, o tienes una respuesta técnica fundada en conocimiento y metodologías aceptadas. Sí. Pero lo que no puedes tener es una combinación, quiero decir, claro que lo puedes tener, pero lo que no podemos es hacer afirmaciones políticas que pretenden tener fundamento técnico sin demostrar que lo tienen. Correcto. Punto 1. Punto 2. Nosotros hemos reunido a decenas de personas, en este caso, pues, cuando menos te puedo poner rápidamente un ejemplo: Colegio de México, Escuela Nacional de Ciencias Forenses, México Evalúa, Amnistía Internacional, Universidad del Estado de México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, CIESAS, Centro de Estudios Superiores, Departamento de Planeación y Estrategia y Estadísticas de Aguascalientes, Fiscalía de Aguascalientes. Te estoy leyendo los asistentes a un conversatorio que derivó en la publicación de un documento que se pregunta sobre la calidad y confiabilidad de la estadística sobre violencia criminal, de homicidios y desaparición forzada de personas. Sí. Ese documento, que cualquiera lo puede encontrar en las redes del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, arroja preguntas profundas en los dos ámbitos: político, pero principalmente técnico. ¿Por ejemplo? ¿Y por qué? Sí, político. Primero te voy a poner un ejemplo político delicado. Personas sentadas en ese conversatorio estuvieron en instituciones en donde personalmente testificaron la manipulación de estadísticas. Y eso lo declararon en ese conversatorio. ¿A partir de cuándo, Ernesto? No, estos son ejercicios en donde la gente puede participar en estos conversatorios, reservando los datos específicos para poder hablar de su Pero experiencia. no te dan un año de decir, bueno, sin que reveles quién te lo dice, a partir del yo fui testigo de esta manipulación en tal año. En los últimos 5 años. En los últimos 5 años. 5 años. Ahora, eso es irnos para atrás, pero tengo enfrente
tengo enfrente el último texto del periódico Noroeste firmado por su director, Sí. Adrián López Ortiz, donde la Fiscalía de Sinaloa reduce 23% de homicidios, omitiendo heridos y reclasificando asesinatos. Ahora, lo que nosotros proponemos es que se distinga el panel político de discusión del panel técnico, y yo sugiero hacer paneles técnicos, Azucena. A ¿Qué ver, es un panel técnico? Estadistas, que es como se le llama a las personas expertas en estadística, ajá, que nos digan si tenemos la información al alcance para confirmar la calidad, sí. la confiabilidad, la trazabilidad de estos datos que recibimos una y otra vez. A ver, Federico te quiere Sí. plantear algo. Ernesto, feliz año. Oye, es que yo aprovecho para preguntar, porque alguna vez tú habías dicho en este espacio con Ocena, y yo lo traje a la mesa, lo que me parece el problema de fondo. Tú dijiste, quiero nada más ver si te recuerdo bien, que la estadística que no se supervisa por los ciudadanos, como en otras democracias, no era confiable, de la reserva que tú hiciste cuando las leyes del periodo extraordinario que presentamos la oposición y rechazó el gobierno. Pero también dijiste que en materia específica de desaparecidos, Ernesto, no existe una trazabilidad para saber si el desaparecido terminó en trata de órganos, que descuartizado, quemado en ácido, enterrado, o cuál desaparecido es casuístico y cuál es vinculado a la delincuencia organizada. ¿Eso lo recuerdo bien? Perfectamente. A ver, yo no sé, espero que recuerden que la presidenta de la República ofreció el año pasado que antes de terminar el año pasado se presentaría una revisión de la metodología relacionada con el registro de desapariciones. Sí, Entonces, dijo que lo va a primero presentar en los eso- próximos días. Pero sin ciudadanos, sin Eso no se acompañamiento ha de quién presentado sabe. y mientras eso no se presente, yo asumo, esa es una Ajá. hipótesis personal, que el gobierno federal también tiene dudas, cuestionamientos, aspectos técnicos que mejorará para poder decirnos algo como lo que nos acaba de decir y fundamentarlo. Ojo, la estadística puede ser perfectamente escrutable cuando los métodos son públicos. Correcto. Por ejemplo, lo que hace INEGI. A ver, Arturo. Sí, yo coincido con Ernesto, a quien saludo. Efectivamente habrá información y habrá datos claros para poder entender cómo se construye la cifra que presentó la presidenta, porque si no, el error que se puede presentar de un argumento es que se crea que el puro registro de las personas genera un aumento real del fenómeno. Y esto es metodológicamente incorrecto. Me parece que esto es algo que es muy debatible con Ernesto, porque normalmente suele presentar el incremento de personas registradas como desaparecidas. El hecho objetivo es que hay un registro nacional de personas desaparecidas que cada vez mejora más, que hoy registra lo que antes no se registraba, ¿no? Y esto evidentemente tiene un cambio sustancial en la cifra, ¿no? Es decir, más registro, ¿no? Igual, pues claramente a más estadística cifra, y a la posibilidad de más desaparecidos que ya existían, pero que no se denunciaban, que no se sistematizaban o que se ocultaban o se fragmentaban entre las fiscalías. El segundo punto que me parece relevante, ¿no? Tiene que ver con, de alguna forma, lo que se omite sistemáticamente es que antes no había un registro nacional confiable, ¿no? Se negaba el problema. Las familias buscaban solas, y eso es una realidad, ¿no? Miles de casos nunca entraron en el pasado en la estadística. Entonces, cuando hacemos comparaciones de lo que hoy tenemos contra el pasado, pues difícilmente podemos hacer comparaciones con estadística real. Es como comparar peras con manzanas, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que de alguna forma se emplea o emplea la oposición, ¿no? Y algunos comentócratas, y no me refiero a Ernesto, ¿no? Que es hipérbole selectiva, ¿no? Que lo que hacen es, se enfocan en la cifra total, ¿no? Y evitan discutir capacidades institucionales actuales
presupuestos en búsquedas, coordinaciones con colectivos, identificación forense y localizaciones con vida, ¿no? Entonces se omiten avances que no convienen a la narrativa. ¿Qué hay que decir? México hoy cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda fortalecida, incluso con una ley propia, con cédulas homologadas, con mecanismos extraordinarios de identificación forense y con más búsquedas en campo que en cualquier otro periodo previo. Bueno, vamos al corte, Ernesto. Déjenme hacerles regreso una contigo. propuesta, Regreso contigo. Azucena. Regreso y hacemos la propuesta. Quédate. Estamos aquí con Arturo Ávila, Federico Doring y Ernesto López Portillo, experto en seguridad, quien va a poner sobre la mesa una propuesta. Adelante, Ernesto. Antes, rapidísimo, Azucena, me pediste ejemplos. Ajá. Uno de los mecanismos más persistentes de subregistro en el tema de desapariciones es la omisión de variables clave en los sistemas de documentación institucional. Sí. Ausencia de datos como el lugar de desaparición, la relación entre víctima y victimario, el tipo de arma utilizado, el contexto territorial del hecho, obstaculiza la identificación de patrones de violencia. Ese es un ejemplo. Uh-huh. 2, se identificaron también prácticas orientadas no a resolver problemas, sino a minimizarlo estadísticamente. Jalisco es un caso destacadísimo en este sentido. Patrón sistemático de registrar como localizadas a personas desaparecidas en lapsos inusualmente breves. Tercer ejemplo, límite adicional de carácter técnico, es la dificultad, este es especialmente importante, la dificultad para registrar desapariciones múltiples o masivas, particularmente aquellas vinculadas a fenómenos de violencia colectiva. Ahora, esto está en el documento que es público, que cité y que reunió a más de 25 personas de múltiples entidades académicas, pero también exfuncionarios. Bien. ¿Cómo queremos una discusión constructiva? Yo estoy hablando desde una universidad. La universidad lo que propone es metodologías y marcos teóricos que nos hagan hablar lenguajes comunes. Propuesta. Para nosotros, la actividad más constructiva de un poder legislativo es la fiscalización. Sí. Es escrutar, evaluar, preguntar, cuestionar. Bueno, hagamos mesas técnicas, no mesas de opinión política, correcto, mesas técnicas que opinen sobre lo nuevo que va a presentar el gobierno federal. Hagámosla en sede legislativa y reivindiquemos colectivamente el mejor papel para una democracia y un Estado de Derecho de un poder legislativo, que es poner a discusión para rendición de cuentas de las políticas del Poder Ejecutivo en temas en donde lo que estamos hablando es el derecho a la vida. ¿Qué dices, Federico? Que le tomo la palabra, la voy a llevar a la Junta de Coordinación Política, donde espero tenga el acompañamiento de Arturo Ávila y Morena a la propuesta de Ernesto. ¿Qué dices, Arturo? Sí, con 5 premisas fundamentales. 1, registro no es incidencia, y creo que coincide Ernesto conmigo, ¿no? Que antes no había menos desaparecidos. De acuerdo. No lo sabemos, había menos estado quizás, que la cifra crece porque hoy se busca y se acompaña, o sea, también provoca confianza que la gente vaya a denunciar, que el debate debe ser serio y no usar el dolor, ¿no? Eso me parece fundamental como un arma política, y que un análisis honesto incluye avances, por supuesto, y sin duda retos. Técnico, como dice Claro, Ernesto López claro. Portillo. ¿Estás de acuerdo, Arturo? Claro, por supuesto. Bueno, pues hablamos, no sé, en unas... La siguiente semana yo me comprometo a traer la propuesta planteada ante la Junta para que la puedas tú comentar con Ernesto y el auditorio. La Junta de Coordinación Política tiene que reunir una vez al mes por mandato de ley. Bien. En algún momento nos tendremos que juntar en enero de cara al arranque del periodo en febrero, pero esto estará ya presentado la próxima semana. Perfecto, bueno, pues listo. Gracias, Federico, gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Azucena. Solo cerrar dando algunas noticias, porque lo que hace Federico Doring... ¿Me dejas despedir, Ernesto? Sí, claro. Ernesto, supuesto. muchas gracias y estamos al pendiente con esto que acabas de proponer. Ojalá que tenga un buen futuro. Gracias por el espacio y un saludo a todas y a todos desde la Universidad Iberoamericana. Buen día. Gracias. Buen día, Ernesto López Portillo. Adelante, Arturo. Solamente para cerrar, ¿no? Lo que hace Federico Doring y lo que hicieron durante 2025 se llama hipérbole selectiva, ¿no? No discuten resultados, crean escándalos menores, no tienen propuesta, fabrican polémicas, lo vimos todo el 2025, ¿no? Y no pueden más que trivializar sin duda la conversación. ¿Por qué no están hablando de que tuvimos el peso más bajo desde 1994, cuando decían que nos íbamos a convertir justamente en Venezuela, y volvimos a demostrar que gobernamos mejor que ellos? ¿Por qué no dicen
que tuvimos el mayor número de visitantes de mexicanas y mexicanos registrado, 13%, 79.3 millones de visitas internacionales a nuestro país, que es confianza. ¿Por qué no dicen que incrementamos el salario históricamente como nunca había sucedido? Estamos hablando un 13% y la gente lo va a recibir el próximo 15%. ¿Por qué no dicen que la Bolsa Mexicana de Valores tiene su mejor año desde 2010, desde 2009? Pues porque no les conviene. ¿Por qué nos dicen que hemos subido? Fíjate, ellos nos entregaron el país en el último lugar en el salario mínimo y hoy somos el 4º lugar en América Latina. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, que somos el 2º país con menor desocupación de todo el mundo? No lo dicen porque no les conviene, porque les conviene simple y sencillamente sacar raja política de lo que no es relevante para la gente, y por eso, Federico, te lo digo con mucho respeto, seguirán perdiendo elecciones y la confianza de la gente. Tu minuto de cierre, Federico. Pues es que sí suena cacofónico que hable Arturo de perder elecciones cuando todas las ha perdido en Aguascalientes y yo las he ganado en la ciudad. Pero bueno, concentrémonos en el tema. El tema era desaparecidos. No se puede negar que 2 titulares de la Comisión de Búsqueda renunciaron porque fueron saboteadas por Morena. No se puede negar que las veces que la oposición ha retomado propuestas ciudadanas para que los ciudadanos supervisen la metodología y sea estadística confiable, todo lo ha rechazado. Amades Buscadoras y a la Universidad Iberoamericana Morena. Y no se puede refutar que la presidenta, para ocultar la barredora, porque también en Tabasco con Hernán Bermúdez crecieron las desapariciones para maquillar los homicidios, que ni de Hernán Bermúdez, ni de Raúl Rocha, ni de Adán Augusto, ni de Bobby López Beltrán, ni de Andy López Beltrán. Ellos prefieren hablar. Si Nicolás Maduro tuviera doble ciudadanía, ya lo habrían hecho embajador de México en el mundo. Ellos son expertos en reclutar delincuentes, se sienten que pueden expiarle los pecados, los hacen militantes de su partido y los hacen hasta embajadores. Qué bueno que el Nicolás Maduro va a enfrentar la justicia, porque si por Morena y Claudia Sheinbaum fuera, ya sería embajador, quizás hasta en Reino Unido. Bueno, pues ojalá que tal vez podamos construir otra historia respecto al tema de las estadísticas y desapariciones a partir de esta propuesta, Ernesto. Muchas gracias. Lo vamos a ver. Gracias por todo, Susana. Arturo. Gracias, Gracias, Federico. Federico. Gracias a los dos. Las 9:37 minutos.